Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parashat Tzav. Dos aspectos interesantes. La Parashá esta semana empieza diciendo, la Parashá habla en un principio de el mandamiento acerca del manejo de las cenizas de las ofrendas que se quemaron en el Mishkan, en el tabernáculo, en el altar. Y hay todo un procedimiento. Y si bien no voy a entrar en demasiado detalle de por qué es tan importante el manejo de estas cenizas, que en realidad la explicación más simple que da Rashi tiene que ver con que como las cenizas son producto de un oficio sagrado, ¿sí?, de un sacrificio, automáticamente son consideradas algo sagrado. Si bien parecieran ser el residuo, el hecho de que lo que se trajo para sacrificar representaba un corbán, un acercamiento o una forma de reparación de algún atributo animal que tenía que ser corregido en esa época, y lo mencionábamos en Shabbat, porque la primera parashá de este libro, la de la semana pasada, describe todo el trabajo que tenía que hacer el sacerdote en el templo, y sobre todo si uno toma dimensión de quién era, porque hay mucho escrito acerca de quién era Aarón, quien fue elegido como sumo sacerdote. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el mundo sabía que Moisés era un guerrero. Moisés era un tipo duro, ¿sí? Moisés no era un bebé de pecho. Había conquistado Etiopía, se había casado con la hija del sumo sacerdote de Etiopía, después de haberle quitado, de haber hecho un coup, ¿sí?, de haberle quitado el trono al rey de Etiopía. Había sido general del ejército, del general más alto del ejército de Etiopía. Obviamente se había criado con lo que ya conocemos, se había criado con el faraón y con la familia real en Egipto. El tipo no era un blandito, ¿sí? De otra forma, por más ayuda de Dios que hubiera tenido, sacar a estos 3 millones de quejumbrosos hebreos de Egipto, si el tipo no hubiera sido un tipo duro, no lo podría haber hecho jamás, ¿sí? Por otro lado, era un tipo humilde, pero era un tipo al que no le temblaba la mano. Sin embargo, este no era el atributo como persona de Aarón. Aarón era todo lo que describe la Torá acerca y el Midrash acerca de Aarón. Aarón era lo que nosotros en Argentina llamamos un pan de Dios, ¿sí? Un buenazo, se pasaba todo el día, le mentía a la gente para tratar de amigar a la gente que estaban peleados, estaba todo el tiempo generando paz, es lo que dice la Torá. Y por esto, por ese deseo de generar paz, es que Dios lo elige a él y no a Moisés para que sea el sumo sacerdote. Y le dice, mira, de ahora en más el trabajo que vas a tener es este. Y si uno se pone a pensar que el tipo se pasaba todo el día siendo un líder espiritual, ayudando a la gente, de golpe le dicen, mira, te vamos a dar un montón de poderes para que fácilmente puedas ayudar a la gente, vas a tener una pechera electrónica que con piedras literalmente,
con piedras preciosas que se iluminan y hablan y escriben palabras y dan respuestas divinas sí vas a tener, pero lo que vas a tener que hacer todo el día es pasarte el día como un carnicero matando animales, porque eso es lo que el mundo necesita hoy. El mundo necesita que saquemos las chispas de los mundos del caos y que extraigamos de esta gente que tenés acá en el desierto todos esos aspectos animales, esos aspectos de reptil que tienen que ser transmutados. Si uno toma relación de cómo le cambió la vida a Aarón el tener que ser sumo sacerdote, no sé si a nosotros cuando decimos, ay, voy a ir a voluntariar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, cuando se pone un poquito difícil, ya, pero no me trataron bien, o no me dijeron buen día, pasé y no me saludaron, ¿sí? Ya no sé, ya no queremos el trabajo sagrado, ¿sí? Y sin embargo, toda esa actividad era algo que el mundo, que por suerte el mundo ya no lo necesita más, y es la razón por la cual eso hoy no existe, ¿sí? Pero alguien lo tenía que hacer en ese momento. Y de todo ese trabajo quedaba durante toda la noche quemándose lo que se había sacrificado, y se tenía que mantener fuego durante toda la noche sobre el altar para que en la mañana solo quedaran cenizas. Y el primer trabajo que hacía el sumo sacerdote era juntar las cenizas, si es que habían cenizas en exceso, porque dice que una vez que sacaban las cenizas y la ponían en el piso, la tierra consumía las cenizas inmediatamente. ¿Por qué? Porque habían sacado chispas y cosas todas de caos de la tierra y las habían puesto sobre ese altar y las habían transmutado, y la tierra estaba deseosa de recibir eso mismo que habían sacado de la tierra, hecho sagrado. Entonces dice que cuando las cenizas caían del altar, rápidamente la tierra lo absorbía. Lo dicen muchas de las autoridades, lo dice Rashi, lo dice el Zohar, el Midrash. Pero a veces eran tantos los sacrificios que se traían que sobraban cenizas. Y la cosa era, cuando sobraba ceniza había que ir y sacarla fuera del tabernáculo para echarla en la tierra, que la tierra la absorbía. Y hay un poco de aprendizaje para nuestra vida de hoy con respecto a lo que nosotros hacemos con la basura de lo que comemos. Que tiene que ver, y va a parecer raro lo que voy a decir, pero tiene que ver con qué tan grueso cortás la cáscara de la manzana cuando pelás una manzana. Yo tuve, la suerte de tener un padre que nunca estudió Torá, porque evidentemente nunca lo necesitó. Él funcionaba como la Torá. O sea, era un tipo que le preguntaba si no sabía nada de Torá, pero como él hacía las cosas era como la Torá dice. Es más, si le decías, le hacías cualquier oferta acerca de la religión, de esto, y te sacaba carpiendo. O sea, era lo que menos le interesaba, pero pelaba una manzana y sacaba solo cáscara, o sea, solo lo rojo de la manzana sin lo blanco, y le tardaba más tiempo, ¿sí? Y uno decía, y yo me acuerdo que cuando era chico decía, ¿por qué hace eso? O sea, ¿sí? ¿No es más fácil pelar la manzana? El tema es que cuando nosotros traemos sobre un altar, sobre la mesa donde comemos, cosas que más allá de que por un lado es un sacrificio porque debería de ser un oficio sagrado, ¿sí? De ahí nos recordaba Darío la semana pasada que de ahí es de donde viene la idea. Nosotros tenemos esta idea de que sacrificio es un dolor, ¿sí? Algo que nos produce dolor, o que ¿sí? Hay que sacrificarse. Sacrificio quiere decir oficio sagrado.
y el comer y el juntarse en una mesa, todo esto debería de ser un oficio sagrado, lo explicamos la clase pasada. Los restos también tienen luz, todo tiene luz, y más ahora que fue utilizado en un servicio sagrado. Por eso es que, no sé si saben, pero los cabalistas nunca tiran de la comida un pedazo de pan que sea más grande que una aceituna. ¿Sí? Guardalo, comételo, hace algo con eso, pero dáselo no tirar, o sea, lleváselo a los patos, a los pájaros, a los chanchos, a quien sea que se lo quieras dar, pero no es basura. No hay menos luz de Atzilut en el pedazo de pan que vas a tirar a la basura que en el que te comiste. La luz es infinita y está en todo, y en tu apreciación de la misma cantidad de luz en todo, ¿sí? Está tu capacidad de recibir la luz de lo que sí consumiste. ¿Se entiende? No es que es la luz por lo que hay en lo que quedó pegado en la cáscara. Tu conexión con lo que sí consumiste de esos vegetales y de lo que sea tiene que ver con la apreciación incluso de lo demás. Pero bueno, respecto a esto, quiero ir, porque es preferible en estas semanas entender acerca de Pesaj. Hay una sección que es del Ari que dice lo siguiente. Dice, el sacerdote, esto que voy a leer, el Ari lo está utilizando para explicar por qué el sacerdote tenía que vestirse de una cierta manera para sacar las cenizas. O sea, las cenizas que parecía que cualquiera podría decir, bueno, ese es el desperdicio. Antes de empezar a usar otra vez el altar a la mañana hay que limpiarlo de las cenizas del día anterior. Trae a la chica que limpia o al señor que se lleva, al señor del carbón o de la ceniza, así los sacerdotes pueden venir a hacer el oficio sagrado. No, el oficio sagrado comenzaba con la disposición final de las cenizas. Y el tipo tenía que vestirse de una forma especial, ¿sí? Ponerse una túnica y todo esto para sacar la ceniza, para darle importancia también a eso que no era en realidad un resto, al revés, era la muestra de que algo de la clipá, de los mundos del caos, se había transformado en algo sagrado. Dice, el sacerdote personifica los atributos de la plata, del metal, ¿no? De la plata, que como ya sabemos representa la sefirá de Gesed. Los metales, la plata, el cobre y el oro representan distintas columnas. La plata, por ser blanca, representa a Gesed. Dice, la plata, y por ende Gesed, el dar, brilla, tiene un brillo que sale de ella, que es blanca como la cabeza de Ari Hampin. Ari Hampin es Keter, ¿sí? El nivel más alto, pero el nivel externo de Keter. Dice, la sefirá de Jochma también es representada por el sumo sacerdote. Todos los sacerdotes, es decir, representaban a este aspecto de la plata o este aspecto de Gesed, de misericordia. Por eso es que los diezmos y todo se los llevaban al Cohen, porque la idea era sacar de Malhut y llevarlo a Gesed. Dice, pero asimismo el sumo sacerdote, en este caso Aarón en ese momento, representaba a la sefirá de Jochma. Por eso es que el sumo sacerdote estaba obligado a usar
a usar ropa de lino. Tal como está escrito, él deberá usar una túnica de lino sagrada. No hace falta. Dice, y la razón por la cual, dice el Ari, se utiliza la palabra lino, es porque el valor numérico de Sac es 400. Dice, y representa o manifiesta a los 400 mundos. Y aquí es a donde quiero que presten atención. ¿Sí? 400 mundos. Continúa diciendo, dice, de la cabeza de Arihampin, de Keter, o de lo que deberíamos nosotros considerar como Dios, y no el Dios de Dios Padre, ¿sí? De verdaderamente lo que está más arriba, dice, surgen 13, parece ser que esta entidad superior, o este Arihampin, este coso, es casi como un Rastafari. Tiene 13 mechones de pelos. ¿Sí? No 13 pelos, sino 13, su pelo está hecho de 13 mechones. Y 13 lugares pelados, blancos, en su cabeza, que de donde destella esta luz blanca de la que decíamos anteriormente. ¿Sí? Si por decirlo de alguna forma, la cabeza de... Sabemos que el número 13 tiene una razón de ser. 13 quiere decir Ejad. ¿Sí? Y la razón por la cual la luz que sale de ahí, esa luz blanca que sale de esos 13 white spots, ¿cómo se dice? Manchas blancas, esas 13 peladas, que tiene 13 lugares pelados, es blanca y es igual que la de Gesed, porque Gesed es la sefirá que representa el amor, y la palabra Havá, amor, también tiene valor numérico 13. ¿Sí? En eso es digamos, el lugar en donde primero se ve expresado la verdadera conciencia, inteligencia, como le quieran llamar, de Arihampin, de lo que es realmente Dios, es en el amor, pero no existe el amor sin la percepción de la unidad. Le decía no sé por qué no se me ocurrió antes, pero le decía a la gente que estuvo en la clase anterior que si no vieron la película Lucy, la vean. ¿Sí? Es muy interesante que la vean. Bien. Entonces, bueno, dice, Sur tienen la cabeza, Sur tienen estos 13 lugares pelados de donde sale esta luz blanca y 13 mechones de pelos. Dice, 4 de estas áreas blancas, juntas con 4 de estos mechones de pelos, caen por la parte de atrás, ¿sí? Se extienden por atrás de la cabeza de Arihampin. Por eso no sé si alguna vez han visto esa imagen que dibuja el Ari de lo que sería Adam Kadmon, del hombre primordial, o de Dios si tuviera cuerpo, y es un tipo horrible, pelado, con unos mechones así y una barba también en mechones y todo. Es en realidad una composición de cómo viaja la luz si uno pudiera verlo relacionado a un cuerpo humano, pero no hay tal cosa. Dice, y cuando descienden a la cabeza de Zeir Anpin. ¿Sí? La cabeza de Zeir Anpin es en realidad Gesed, porque es la primera sefirá o la primera inteligencia dentro de la parte emocional. Descienden hasta el amor, por decirlo de alguna forma.
la emoción del amor. Y cuando caen, ¿sí?, cubren, este pelo cuando cae, cubre a Jochma y Binah, a los cerebros o lo que sea, pero pasa por arriba, por decirlo de alguna forma. Pero son solo 4, ¿no? 4 y 4. Dice, estas 4 áreas blancas y estos 4 mechones de pelos se manifiestan en Jochma en las 4 letras Yud del Milui Jochma, del Milui Ain Bet de el nombre Avaya. El nombre Yud Kei Vav Kei puede ser deletreado o Milui quiere decir expandido, o viene de sí, ¿cómo? Sí, pero viene de revelarlo, de hacerlo. Sí, no sé si. Sí, es como que está todo apretado en el nombre y como si fuera como desplegarlo y dejar que se vea todo lo que hay adentro. ¿Sí? El nombre Yud Kei Vav Kei, cuando se lo deletrea, hay una forma de deletrearlo con la letra Yud. Tiene 4 letras Yud en ese deletreo que cuando uno suma todos los valores da 72. Y es el que corresponde al nivel de Jochma. Dice el valor numérico de estas 4 letras Yud y sus inter-sefirot, porque cada yud representa un árbol de 10 sefirot y tiene 10 adentro, por 4, da 400, que es el mismo valor numérico de la palabra sak, de lino, que el valor numérico es 400. Ok, ahora vamos a... Dice, correspondientes a estos 400, y se entiende porque son 400, ¿no? Porque de Jochma lo que se desarrollan son 4 mundos. Jochma, Binah, Ze'anpin y Malhut. Y cuando están completos, cada mundo tiene 10 sefirot, y adentro de ellas otras 10 sefirot. Con lo cual, el total del nombre Yud Kei Vav Kei tiene 400 niveles. Dice, correspondientes a estos 400 niveles de Ari Hampin, del otro lado, ¿sí?, opuestos al mundo de Atzilut, hay 400 niveles de egoísmo. Estos 400 niveles son llamados el vestido de piel, que se refiere a los 400 pelos rojos que cubrían a Esav. ¿Sí? Cuando Esav nació, dice la Torá de que era peludo y de que era rojo. Por eso de Esav, a los hijos de Esav, a la descendencia de Esav, el pueblo que formaron se llama Edom. Edom quiere decir rojo, que es lo que eventualmente se convirtió en el pueblo romano. ¿Sí? Los romanos eran los descendientes de Esav, de ahí que usaban un penacho de pelos rojos y la capa roja y todo. Entonces, pero si prestaron atención, dice opuesto, o sea, parametralmente opuestos a los mundos que salen de Atzilut, los 400 niveles de Atzilut, hay 400 niveles de mal, Ra.
¿sí? de deseo egoísta, que es lo que conocemos como los pelos de Esav. Y sabemos que Esav, cuando la Torá habla de los reinos de Esav, los reyes de Edom, se refiere en realidad no a la descendencia de Roma, se refiere no a algo que pasó antes, sino la ascendencia de Esav, que eran los mundos del caos, los mundos anteriores que hubieron acá en este mismo planeta. Ahora bien, a donde quería llegar era hasta acá. Después el Ari continúa diciendo de que la razón por la cual el sumo sacerdote tenía que vestirse con esta ropa era porque como iba a entrar en contacto otra vez, o sea, con la tierra, con los mundos, el Cohen siempre estaba descalzo, era el único que estaba siempre conectado a la tierra cuando hacía el... el planeta Tierra, el piso en realidad. Hasta el día de hoy, cuando los Kohanim, cuando los sacerdotes hacen la bendición de los Kohanim, aunque estén en, si el templo está en un 10º piso, es el tema de que es el en contacto con Malhut, ¿no? Ahora, aunque esto parezca totalmente raro y con poca relación, esta porción siempre se lee antes de Pesaj. ¿Sí? Siempre está hecho para que se lea antes de Pesaj. Y pareciera ser que es como algo importante este tema de no solo esto, sino que la porción empieza diciendo y Dios habló con Moisés y le dijo: Tzav et Aarón, ordenale a Aarón. Tzav quiere decir ordenale a Aarón y a sus hijos que lo primero que tienen que hacer a la mañana es sacar la ceniza y se tienen que vestir así para sacar la ceniza y todo esto. Y por eso la porción se llama Tzav. Tzav es de, si vieron que cuando hacemos una bendición decimos Asher kitshanu vemitzvotav vetzivanu, que nos comandaste hacer tal y tal cosa, ¿no? Es todo el concepto de los mandamientos. Tzav es mandamientos. Después vamos a hablar de los mandamientos. ¿Por qué se llama Tzav y qué quiere decir Tzav? Esto siempre se lee antes de Pesaj, y no solo eso, sino que este año se va a leer en Shabbat Gadol. Cuando emanaron, después de los mundos del caos, cuando existió la primera emanación del mundo de Tikkun, se dieron cuenta, Dios, el sistema, como le quieran llamar, el Zohar explica, que se dieron cuenta que había una falla en el sistema. ¿Sí? Cuando apareció el mundo de Tikkun, que apareció automáticamente una vez que el 8º rey de Edom mostró misericordia, hizo que se destruyera el mundo en donde él estaba sin que él fuera destruido, para que él sea el arquetipo de del nuevo mundo que tenía que ser construido, porque el tipo tenía la capacidad de sentir al otro. ¿Sí? Es como en la evolución metafísica de la célula, por decirlo de alguna forma, una vez que se identificó una célula que tenía la capacidad de sentir empatía por otro ser humano, merecía que todo el mundo sea colapsado, una entropía, y que todo se volviera a reconstruir basado en esta nueva información que había
en el dar, en la posibilidad de dar. Aparte, lo que se dieron cuenta es que si este tipo que había bajado de Atzilut tenía ese atributo, seguramente había algo en Atzilut que era todo hecho de ese atributo. Y lo que hicieron es que fueron a buscar y encontraron a Abraham. Y por eso es que en la segunda parte de la creación del mundo dice, estos son los cielos y la tierra que fueron creados, y cuando dice fueron creados, dice Veivaram, que son las mismas letras que para Abraham. Este mundo en el que estamos nosotros fue creado solo para Abraham y para su descendencia. ¿Por qué? Porque encontraron en él el gen del amor, ¿sí? Y por eso fue que los mundos del caos fueron precipitados y oprimidos bajo la tierra como submundos, y se permitió la creación de todo este mundo de rectificación, mundo de tikkun encima. ¿Cómo? De Atzilut, todos venimos de Atzilut, de la vasija del mundo infinito. Pero era una parte de la vasija del mundo infinito que estaba, la pregunta fue ¿de dónde viene Abraham? Era una parte de la vasija del mundo infinito que estaba solo impregnada del deseo de dar de Dios. O sea, lo único que le había quedado de todo lo que... No tenía egoísmo. Entonces de ahí valía la pena probar de hacer todo este mundo. Pero cuando eso sucedió, se dieron cuenta que al generarse esta emanación de 400 mundos de tikkun hacia arriba, por simple correlación, se generaron 400 niveles de caos hacia abajo. O sea, los mundos del caos se subdividieron en 400 niveles. Y como era obvio que si una persona podía alcanzar Keter de Atzilut, era imposible que pudiera salir de ahí. A ver si se entiende. Como es obvio que si una persona pudiera alcanzar el nivel 400 del conocimiento y de la adhesión con el Creador, es imposible que caiga de ese lugar. ¿Por qué? Porque si tenés todo el conocimiento y sos parte del todo, no podés tener libre albedrío, ¿sí? No tenés miedo, no te importa morir, nada importa. Lo único que importa es la conexión con ese lugar, ¿sí? Uno sube por deseo de adhesión, pero una vez que llega al nivel 400, es imposible que caiga de ahí. Se dieron cuenta que si eso pasa hacia arriba, lo mismo debe ocurrir hacia abajo, porque hay una correspondencia perfecta entre lo de arriba y lo de abajo. Y eso quería decir de que si un alma pudiera llegar a caer al nivel 400 de la negatividad, del caos, se puede perder para siempre. Y si un alma se puede perder para siempre, no se puede volver a unificar toda la vasija. Y por eso inventaron Pesaj. Para eso, ¿para qué fueron los judíos? Cuando uno, si la gente que estaba esclava en Egipto se hubiera preguntado, ¿para qué estoy acá como esclavo en Egipto? Para que no hubiera la posibilidad de que el mundo de que no se pueda volver a unificar toda la vasija. El para qué del exilio de Egipto fue para que el día 15 de Nisan, en la luna llena de Aries, ocurriera este evento en donde fueran extraídos contra su voluntad, ¿sí? Por miedo, porque los que marcaron las puertas lo hicieron por miedo, no porque tenían, si ellos preferían quedarse, pero fueron extraídos de hecho, si se fijan, en la Torá dice que los judíos fueron declarados a estar esclavos en Egipto 400 años. ¿Por qué 400 y no 350 o 430? No, eso quiere decir, Egipto representa la perdición de las almas. Pueden caer hasta el nivel 400. A los 210 años estaban a un nivel de caer, dice el Zohar. Tendrían que haber estado a los 210 niveles hacia abajo. Pero estos tipos agregaban tanto de su propia cosecha a la negatividad que le agregaban a su vida, que en 210 años estaban a punto de que se tuviera que
que hacer todo el mundo de nuevo, que decidieron extraerlos, ¿sí? Sacarlos a la fuerza de Egipto. Esa succión que tomó extraer del nivel 399 a todo el pueblo de Atzilut encarnado en cuerpos en ese momento para sacarlos de Egipto, dejó una impresión en el tiempo, en el espiral, este tiempo que pareciera ser infinito, que cada vez que pasamos, eso está ocurriendo todo el tiempo. Eso es como si fuera Pesaj, es una aspiradora que todo el tiempo está ocurriendo. Lo que pasa es que a nosotros no nos toca pasar por ahí sino una vez por año. Pero nunca dejó de ocurrir Pesaj. Pesaj está acá, 14 de Nisan, y es un tubo que cuando un alma pasa por ahí, si está más abajo del nivel 0, el punto medio, estas dos fuerzas se neutralizan en ese punto 0 acá en la Tierra. Nosotros no sentimos eso, no sentimos ni que hay un abismo de 400 niveles, ni tampoco sentimos que hay 400 niveles de negatividad. ¿Por qué no lo sentimos? Porque estamos en el punto 0. Acá donde se juntan los dos fuerzas de igual magnitud se neutralizan y no son perceptibles al mundo físico, pero están constantemente. Y son dos escaleras en realidad, una va hacia arriba y esa es la razón por la cual la explicación del Zohar escrita por Rav Ashlag se llama Pirush Asulam. ¿Por qué no le puso la gran iluminación del entendimiento del Zohar o la escalera? ¿Sí? ¿No parece poca cosa? Nosotros acá también tenemos una escalera, cada vez que de vez en cuando algún alumno se cae de la escalera. ¿Sí? Pasa seguido que se caen de la escalera, algunos físicamente, otros no se dan cuenta. Pero de eso se trata el estudio del Zohar a través de esta capacidad que tuvo Rav Ashlag de hacerlo cotidiano. Es una escalera para subir los niveles. Permiso. Y lo que sucede es que lo más abajo que puede caer, hay un tema de esto, ¿por qué no iba el último, ¿sí? El último Cohen que terminaba de hacer el último Corbán, el último sacrificio, no limpiaba él lo que había quedado? ¿Sí? ¿Por qué al día siguiente había que limpiarlo? Y era todo porque cada día es un nivel. Y esto es algo que es importante entender. Un ser humano nunca puede elevarse más de un nivel por día, porque es en contraparte de que no pueda caer más que un nivel por día. Pero si hoy no subiste un nivel, caíste uno. Es así. El balance del trabajo espiritual no hay mantenerse en el mismo lugar. Si no te dieron un día más, hiciste algo con ese día para sacarle provecho, subiste un peldaño, no subí. Bueno, si no subiste, no estás igual que ayer, estás uno más abajo, porque ese día tiene un peso. Ahora, si una persona dice hoy, ¿sabes qué? El 16 de Nisan, dice, ¿sabes qué? Me voy a dedicar el año entero a hacer solo cosas egoístas. Si encima le toca que ese año es un año bisiesto y cae todos los días un nivel, el máximo de niveles que puede caer es 396 niveles. ¿Sí? Pero no 400. Porque la máxima cantidad de días que hay entre un Pesaj y otro es 396 días, no 400. Ahora, cuando llega Pesaj, cualquier estado de nuestra vida que está en un nivel inferior a 0 es inmediatamente puesto en el punto 0. Y los que están más altos pueden ser elevados. Pero lo importante es que cualquier cosa que está caída es automáticamente, Pesaj es un reseteo, ¿sí?
es apretar el reset button, el botón de reseteo de la compu para restablecer el sistema operativo original. Que suele ser, ¿sí? Se te queda colgada. ¿Qué se hace primero que nada? Se la patea. ¿Sí? Si con una patada sé que es lo que hacemos en nuestra vida generalmente. Y tengo un amigo que es un tipo que trabaja en computadoras hace muchísimos años y él dice, no podés llevar a un taller una computadora antes de golpearla. Dice, porque la mitad de las veces se arreglan por golpes. Porque se desalinean cosas, sobre todo en las CPUs, que son todas cosas puestas en enchufes y todo esto, se desalinean. Entonces la golpeas un poco y es muy probable que funcione. La vida es así, te da unos golpes, pero si no funciona eso, hay que resetear. Y es muy gracioso porque este tipo me cuenta de que dice la cantidad de computadoras que yo he devuelto después de un par de golpes. Bueno, pero en definitiva, y después viene, no sé si es adelantarnos, pero estos mismos 400 niveles también están divididos en 50 puertas. ¿Sí? Hay... claro, 5 por 8, 40. Hay las puertas de Binah. Bueno, por ahí es adelantarse, pero después lo que ocurre es que cuando llega la cuenta del Omer, es el único periodo del año en donde por cada día de trabajo espiritual uno puede adelantar 8... Hoy me fallan los dedos hoy. 8 niveles no se puede hacer en ningún otro momento que no sea la cuenta del Omer. Por eso este año, Besat Hashem, vamos a estar contando el Omer o al menos durante el Lag BaOmer nos estamos tramitando un permiso especial con la policía para que nos dejen llegar a Merón. No, a la tumba de Rabbi Shimon no se puede llegar en Lag BaOmer. El año pasado hubieron 450.000 personas. 450.000 personas. Viaja gente de todas partes del mundo a ir. Y es estar en... Pero Ora Ganús, que es a donde nosotros vamos a ir, está a 10 cuadras. Es la única, digamos, propiedad privada que hay. El tema es que esas 400.000 personas que van caminando. Y es muy difícil llegar a Ora Ganús porque las calles están todas cortadas y todo. Entonces estamos tramitando hagan fuerza para que si no vamos a llegar, pero vamos a tener que caminar. No, vamos a dejar las valijas en un hotel en Tiberia y vamos a ir. Era imposible ir ahora Ganús mismo, pero me contaba Rafi que hablé con él justo antes de Shabbat, me contaba que en Ora Ganús hacen una fogata, porque cuando Rabbi Shimon dejó el mundo, hubo un fuego, como se peleaban a dónde tenía que ser enterrado entre los dos pueblos que están ahí cerquita. Hubo un fuego que vino, espantó a toda la gente que estaba alrededor de la cama donde él estaba acostado, levantó la cama y llevó la cama a la cueva en donde está enterrado hoy. Hoy en realidad hay un edificio alrededor de donde no parece una cueva, pero era una cueva originalmente. Entonces se acostumbra a hacer fogones en Lag BaOmer. Y en Ora Ganús hacen allá hace 15, 20 años que es tradicionalmente la fogata, el fogón más grande que se hace en todo el mundo por Lag BaOmer. Tiene más, ponen
12 metros de altura de madera apilada, y cuando lo prenden las llamas llegan hasta 40 metros de altura. Y en Merón, en la tumba de Rabbi Shimon, cuando ellos encienden la fogata, dice, se escucha en todo el valle de Merón los aplausos de la gente. Dice, 500.000 de personas aplaudiendo por el fuego de cosas. Dicen que es una cosa así. En fin. Están a tiempo de anotarse, la cosa es que la gente sigue celebrando Pesaj porque piensan que es una tradición judía. Pero esto le ocurre a todos los seres humanos del mundo. Y si no sabes, o sea, ojo, Pesaj es una de las pocas aperturas cósmicas que le pasan a todos, o sea, que ese beneficio lo reciben todos, lo sepan o no lo sepan. El tema es que si vos lo sabés y sabés que tenés cosas que ahí viene el tornado, la aspiradora, y vas y las ofreces a que se las lleve la aspiradora, es distinto lo que se le saca a Pesaj con conciencia versus pensando que estás celebrando que hace 3.500 años un pueblo fue liberado que ni tenía ganas de ser liberado. Esa es una parte de la clase de hoy. Ahora vamos a lo jugoso. Si yo fuera dueño o tuviera control sobre alguna de las religiones que se basan en la Biblia, por lo que estoy por leer en el versículo 15 del Zohar de la porción de esta semana, solo por este versículo haría que prohíban el Zohar. O sea, si uno quiere entender por qué durante 2000 años el Zohar estuvo oculto del resto del mundo, acá viene. El Zohar está hablando de el funcionamiento de los sacrificios y demás, y en realidad está hablando de esto de la ceniza y todo esto, pero no es realmente a lo que de lo que vamos a hablar. Y dice lo siguiente. Empiezo con el 14 como para que tenga un poquito de contexto. No creo que le agregue mayor contexto, pero por lo menos para... Dice así. Dice, cuando el punto supremo, que es Jochma, porque respecto a nuestro mundo, el punto supremo es el mundo de Atzilut, no llegamos a... Podemos llegar, pero no es una cuestión mental. Cuando el punto supremo, que es Jochma, y el mundo por venir, todos han escuchado hablar del mundo por venir. Si sufrí ahora, así te ganás el mundo por venir. ¿Sí? De acuerdo a la Kabbalah, el Olam Haemet se llama el mundo por venir, el mundo de la verdad, está acá, todo el tiempo alrededor tuyo, pero es algo que siempre está viniendo. El Olam Haba, el mundo por venir, no es después de que te mueras, es algo que siempre está viniendo en distintos niveles. Cuando no estás pulido espiritualmente, viene con palos. El mundo viene hacia vos a agarrarte a los palos, ¿sí? Cuando a medida que la persona se va puliendo espiritualmente, ese mundo por venir del que hablan en las religiones empieza a venir a la persona. Vénganos tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Matame, así viene. No, ese otro reino que hay se llama el reino de la perfección. Es el mundo perfecto, es la percepción de que todo es perfecto y es empezar a ver, ver a la mesa como una parte de Dios manifestada, todo como
Dios manifestado. Eso es el mundo por venir, es el mundo de Binah, ¿sí? Es de donde viene la luz. La luz para entrar en Zeir Anpin siempre viene de Binah, por eso decimos que Binah es el depósito de luz y es el mundo que nosotros necesitamos que venga hacia nosotros. Dice, cuando el punto supremo y el mundo por venir se elevan en su iluminación, solo el aroma es conocido o es perceptible. ¿Qué es la diferencia entre simplemente oler un olor o percibir o ser perfumado? ¿Sí? Lo que el Zohar está diciendo dice es que hay una diferencia entre, o sea, el mundo común, uno es como acercarse y decir, a ver, ¿a qué huele esto? ¿Sí? Esto me huele bien, me huele mal, la vida, ¿no? El mundo. Pero cuando el mundo por venir y Atzilut brillan su luz, en lugar de que la persona tenga una percepción y utiliza el sentido del aroma, porque el aroma es el único sentido puro, el único que no se corrompió con el pecado de Adán. Dice, hay una diferencia entre eso a que te perfume la situación, ¿sí? a que te invada y te impregne el olor del... Sí, es la diferencia entre la iluminación y el, che, ¿qué será esto? ¿No? ¿Será bueno, será malo? Como percibe la gente la vida. Dice, puesto que eso no es considerado placer, y ojo que acá utiliza la palabra placer como algo del cuerpo, ¿no? Como algo mundano. Dice, esto es lo que es llamado nihoach, reach nihoach la Hashem, un aroma que satisface al Creador. Porque es raro esta idea de que dice de que cuando hacían sacrificios y quemaban los chinchulines en las mollejas, claro, iba todo a parar al altar con brasas y con fuego y todo esto, salía olor a... Y es más, si ponían algo a quemar en el asador que no tuviera grasa, traían inciensos para que tenga olor, porque aparentemente lo que le gustaba a Dios es el olor a la grasa quemada, ¿sí? Todos hacen cara los vegetarianos hacen cara. Pero es raro pensar, ¿no? que a Dios le da placer el olor asado. En realidad lo que le daba placer era la elevación de esos mundos del caos. Igual no tiene, me está sacando del ok, no es tan relevante el coso anterior porque sobre todo por las caras que ponen. Porque se pone peor y no tiene sentido. Okay. Versículo 15. A pesar de esto, de lo que quería decir la parte anterior es que tiene que ver con que a través del sacrificio el sitra ajra, el lado del mal o la inclinación al mal, eran entregados al sacerdote para que el sacerdote hiciera lo que quiera. Tenía dominio completo sobre el mal en el mundo, en el momento que se producía esto de cuando Dios decía, me gusta el olor de tu asado, ¿sí? En realidad lo que significaba es que se había hecho correctamente el procedimiento del corbán y el tipo, en ese momento el sacerdote era como una especie de superhéroe que podía deshacer cualquier tipo de mal y de caos en el mundo. Dice, el otro lado,
Es una forma que el Zohar muchas veces cuando se refiere al ángel de la muerte o a la negatividad, lo que sea, le llama el otro lado, ¿sí? El lado del mal, del egoísmo. Dice, el otro lado era a través de este procedimiento, era dado en las manos del sacerdote. Y por eso dice, Tzav et Aarón ve'et banav. ¿Sí? No tiene sentido, ¿no? Y por eso dice, ordenale a Aarón y a sus hijos. Y el Zohar continúa diciendo lo siguiente. Miren, se me pone la piel de gallina cuando leo esto. Dice, hay un misterio muy profundo aquí, puesto que como ya hemos explicado muchas veces, Tzav quiere decir Avodah Zarah. Mandamiento, ordena, quiere decir idolatría. Avodah Zarah quiere decir trabajar para el otro lado. O sea, porque Dios manda que sí hacemos esto, porque el Zohar, esto es el libro, el cuarto nivel y más elevado nivel de entendimiento de la Biblia, dice de que cuando aparece la palabra tzav en la Torá, lo que quiere decir la palabra tzav es idolatría, avodah zará. Es mucho más fuerte la palabra avodah zará que idolatría. Idolatría suena como que, ay, me gusta, es mi ídolo, ¿sí? Es que tu trabajo, avodah zará quiere decir trabajo extraño, es un trabajo que está hecho o sea, estás trabajando para el otro lado, ¿sí? Ok, dice, hay un misterio muy profundo, dice, porque ya como lo hemos explicado muchas veces, la palabra tzav quiere decir avodah zará, es decir, el otro lado. Y cuando la Torah dice tzav et Aarón, está diciendo la idolatría a Aarón, que él haga lo que quiera con ella. O sea, es una transferencia de... Y ahora va a explicar por qué, cómo es que es así que cada vez que aparece que Dios da un mandamiento, a diferencia de la corrupción que nos vendieron a través de las religiones con el tema de Dios manda, ¿sí? Porque Dios manda en sus misteriosas formas de hacer las cosas, quiere que hagas tal y tal cosa. Dice... Dice, Tzav et Aarón quiere decir que se lo daban a Aarón o a sus hijos, a cualquiera de los sacerdotes, y que tenían, una vez que lo tenían la oportunidad de quemarla. Y no solo eso, sino que cuando lo quemaban, tenían dice, de quemar al mal completamente y remover de él las chispas de luz que están atrapadas en ese mal. El mal solo si no tiene luz no puede sobrevivir. ¿Cómo sobrevive? Porque hay gente que trabaja para él. Nosotros, no otra. Sí, yo conozco a alguien que... No, nosotros hacemos avodah zará todo el día. Creemos en un solo Dios, pero hacemos cosas por nuestro cuerpo, por el placer, por lo que sea, en donde le damos chispas de luz que mantienen vivo al mal, al egoísmo, ¿no? El ratzon atzmi, al deseo egoísta. Y lo que podía hacer el Cohen es que cuando venía la persona y le traía el sacrificio, le estaba transfiriendo ese mal y el sacerdote podía destruirlo básicamente. Dice, pero lo más importante era que eran capaces de remover las chispas de luz que estaban atrapadas en ese mal. Tenían este mandamiento, dice el Zohar,
Y ahora y hace el juego, es como que se ríe de nosotros, el Zohar, como lo dice, este mandamiento, y está puesto estoy viendo acá el texto en arameo también, entre comillitas. Mandamiento quiere decir, tenían a este pedazo del mal a su disposición para que pudieran separarle los aspectos de santidad a través del sacrificio. Ahora se entiende mucho más en lo que decía Darío los otros días, de que la palabra sacrificio es oficio sagrado. ¿Pero qué va a ser sagrado estar liquidando, matando animales, haciendo todo esto? Parece sumamente primitivo. Dice, y seguramente después de escuchar esto, dice el Zohar, dice, te preguntarás, pero cuando en otros lugares la Torah dice Tzav et Bnei Israel, porque en muchos lugares la Torah dice y Dios habló con Moshe diciéndole Tzav et Bnei Israel, ordenales que hagan tal y tal cosa. ¿Quiere decir lo mismo? Dice el Zohar. Y la respuesta es sí. ¿Cómo es que debe ser interpretado la palabra Tzav et Bnei Israel, comandarle al pueblo de Israel que haga tal y tal cosa? También como que dice el otro lado. ¿Sí? Cuando dice Tzav et Bnei Israel, decirle al pueblo de Israel que hagan, no sé, y hay una determinada mitzvah, un precepto de la Biblia, debe ser leído. Dale el otro lado al pueblo de Israel a través de hacer eso. Avisales que si hacen eso, están agarrando al mal y pueden hacer lo que quieran con él. ¿Sí? Es lo que decimos siempre, la Torah es un sistema de aviso, no es un decirles que hagan esto o les va a tocar la pena de muerte, o les va a pasar esto. Al revés, lo que está diciendo es justamente lo contrario, es avisales que si hacen tal y tal precepto, con tal y tal conciencia, están Tzav et Bnei Israel. Les acaba de ser concedido, por la acción de hacer eso, el derecho a extraer de cualquier mal que tengan en su vida las chispas de luz y exterminar totalmente el caos de su vida. Qué mal negocio, ¿no? Para si tenés una iglesia o una sinagoga o un lugar donde necesitas que la gente venga a comprarte indultos, perdones, consejos, lo que sea, ¿no? Dice, este verso y la razón por la cual está para allá se llama Tzav, es para llamar la atención porque en realidad, ¿por qué no se llama algo relacionado con la ofrenda o con la ceniza? Lo lógico hubiera sido que se llame, no sé, para allá cenizas, o extracción de las cenizas, o... ¿Por qué poner el énfasis en una palabra que no parece tener, que la hemos visto un montón de veces a la palabra Tzav en la Torah? Y el Zohar dice, la razón por la cual este verso hace énfasis en Tzav et Aaron, ¿sí? En la palabra Tzav, y a la porción se le puso Tzav, es porque viene a mostrarnos el significado de este secreto. Dice, porque a través del significado de este secreto es que un hombre puede adornarse de ese espíritu superior que está allá arriba y usarlo para separar el espíritu de defilement, el espíritu de cuando algo ha sido desacrado. El espíritu de desacración, se diría. Desacralización. Ok.
Dice, cuando una persona entiende que una mitzvah, algo que aparece en la Torah, es una oportunidad para que él pueda adornarse de un espíritu sagrado superior, que le da la capacidad de separar el espíritu, acuérdense que utiliza la palabra espíritu. Espíritu es ruach, es una emoción. Ruach tiene que ver con solo con la parte espiritual del mundo de formación, con las emociones. Es decir, cuando una persona entiende que ese es el propósito de la Biblia y de estas acciones que nos da la oportunidad de hacer, la persona puede adornarse, dice, con una emoción superior que le permite separar de la emoción inferior el espíritu de, ¿cómo dijimos que era la palabra? De cuando algo ha sido desacrado. En realidad cualquier emoción egoísta de la persona es una emoción en un estado no puro, no es sagrado, es profano. Dice, y lo que hace es que puede, a través de la acción, esa acción siempre con conciencia, ¿no? De la acción y la conciencia, precipitar ese espíritu superior a este lugar más bajo. ¿Cuál es el lugar más bajo? Los hijos de Israel. ¿Sí? Es un sistema de... Porque toda la gente que está todo el día haciendo porque está escrito en alguna ley y porque lo tienen que hacer y porque Dios manda que haga esto y que haga lo otro y hacen, si no lo están haciendo con este propósito, le están dando de comer esa avodat zará. ¿Sí? Que no quiere decir idolatría en lo que nosotros pensamos de idolatría, porque no parece que están idolatrando, si están con un Humash, si están con una Biblia y están con cosas sagradas, no parece que estuvieran idolatrando otros dioses. No están idolatrando otros dioses, le están dando de comer al otro lado, están haciendo acciones que generan luz y se la están dando, porque, bueno, al que no le tocó vivir o estar en contacto con... No siempre suelen ser gente de emociones, de vibraciones demasiado altas, ¿sí? Y uno lo descubre cuando haces algo que no está permitido, que son capaces de venir y es preferible matarte a que hagas algo que no está permitido. ¿Sí? Hay todo un concepto de correr a detener a una persona que no haga algo que está prohibido en la Torah. También cuando viajen a Israel van a ver la diferencia que hay entre... los ortodoxos de Jerusalén versus el norte de Israel, que es más espiritual. Hay gente que, el disfraz parece el mismo, pero la frecuencia de vibración es totalmente distinta. Y es la diferencia entre para quién trabajan. Están todo el día haciendo las mismas acciones, pero unos trabajan para la luz y otros trabajan para el otro lado. Sin saberlo, no es que son malas personas, al revés, le ponen hasta todas las ganas, con lo cual le dan mucha más energía al otro lado. Ignorancia, porque hacen porque Dios manda, y hacen sin conciencia, hacen acciones vacías. ¿Sí? Porque está escrito. Está escrito, ahí dice, comandale a la cosa, y si Dios dijo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y en realidad no es lo que dice el Zohar, esto fue escrito hace 2000 años. No es que apareció ayer en un nuevo descubrimiento de una publicación científica moderna. Dentro de ese mundo de la religión y todo eso, hace 2000 años que está escrito esto. Sí. Sí. Sí, cualquier cosa hecha por obligación, si es por obligación, supuestamente porque Dios manda y porque... Una pregunta, como en la Torá no es cronológica, los hijos de Aarón, los otros dos, que habían empezado el tiempo, ¿entonces habían ido antes de esto o fue después de esto? Ya se habían muerto, pero... sí.
Dice, y no importa cuál sea la acción, dice el Zohar, dice Rabbi Shimon. Dice, ya sea por plegarias, ya sea por deseo, ¿sí? Lo toma el deseo mismo como una... ¿sí? Nosotros decimos todos los días una oración, a veces varias veces por día, que dice, Beafta et Hashem Elokeja. ¿Sí? Amarás, o sea, ¿quién realmente, quién puede decir que ama a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas? ¿Quién ama a Dios? ¿Sí? No digo que, o sea, ¿quién ama a Dios como cuando está enamorado de alguien? Casi nadie ama tampoco a otras personas y todo esto, ¿no? Pero ¿quién siente por Dios, por alguien que no conoce, lo que siente por su novia o su novio cuando recién se conocen y están enamorados? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, sí, yo todos los días, ¿sí?, amo a Dios de esa forma, con todo mi corazón y con todo? Sí, pero este Hashem Elokeja es Yud Kei Vav Kei, tu Dios. Pero nosotros ya sabemos, y la verdad es que la mayoría de la gente lo que tiene es el deseo de precipitar partes de Dios a este mundo. Y cuando le sale, no hay nada que ame más que eso. Cuando una persona es un artista y ama pintar o ama esculpir una piedra o escribir una canción, o el tipo que ama diseñar un producto, lo que sea, ese tipo ama a Dios, et Hashem Elokeja, bechol levavcha ubechol nafshecha. Ama a Dios con todo su corazón y con todo su alma, con todas sus fuerzas. ¿Sí? Bechol meodeja, cuando una persona, ¿qué quiere decir con todo su meodeja? Quiere decir con todo su, ¿cómo se dice? Might. No, might es poderío, ¿sí? Con todo su poderío. Sí, cuando un tipo está creando algo y está entusiasmado y todo, esa persona que está haciendo eso, ese tipo sí ama a Dios con todo su corazón, con todo su ser y con toda su fuerza. Y si no podés vivir una vida así, no estás... tu relación con Dios es una relación bíblica, ¿sí? Una relación porque Dios manda. Porque no te diste cuenta de que de esa forma, de vivir de esa forma, es como uno deshace el mal de este mundo. Cuando tengamos más gente apasionada por hacer algo bueno por alguien más, vamos a tener control sobre el otro lado. Le vas a poder decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a recibir todo, pero esto y esto no. Y tengo el poder de hacer esto porque lo que sea que Dios me manda, Atzilut, cuando a mí me llega una idea, me hago cargo y la precipito y lo hago hasta el final, porque tengo esa disposición de que si me metes la idea en la cabeza, yo la voy a hacer triunfar. Por esa disposición te digo que este cáncer yo no lo quiero. Y esta bancarrota tampoco. Y aquel divorcio menos. Esa es la relación con este Dios creador, Aborea Olam, el creador del mundo. Esa es la única afinidad que nosotros podemos lograr con Dios, es vivir como Dios, ¿sí? Y Dios respecto a este mundo lo único que es creador. Y el control sobre el otro lado. El otro lado es, ¿qué representa el otro lado? Es el ángel de la muerte, es ese cáncer, es esa bancarrota, es ese divorcio, lo que sea que se arruina en nuestras vidas. Si yo estoy dispuesto a que cuando lo que sea que Dios me manda, Atzilut, lo que sea que el mundo de Atzilut me manda, me hago cargo y lo precipito, con ese mismo might, poderío, puedo decirle que no a las cosas que el otro lado me quiere mandar. Hasta la semana que viene.